Regresamos con ustedes para actualizar las noticias desde la mañana en France 24. Esto es Directo América y aquí están los titulares. Hamás devolverá a 4 cuerpos de rehenes israelíes, aunque no especificó cuándo, a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos, cuyo retorno se retrasó el sábado. Esto mientras miles de israelíes asistieron a las honras fúnebres de Shiri Vivas y sus 2 hijos pequeños, asesinados en cautiverio en Gaza. Tenemos reporte. El presidente ucraniano declaró hoy que el éxito del acuerdo con Estados Unidos para la explotación de los minerales raros depende de Donald Trump e insistió sobre las garantías de seguridad que ofrecería Washington. Además, no confirmó un viaje a Estados Unidos este viernes. Ampliamos desde Kiev. Y el gobierno de Chile levantó el estado de excepción decretado por un apagón masivo que ayer cortó los servicios en 90% del país. Las autoridades investigan las causas de esta falla, aunque descartan que se trate de un atentado. Gracias por continuar con nosotros y vamos a las noticias de Israel y de la Franja de Gaza. Después de anunciar un acuerdo para retomar los intercambios, Hamás afirmó que devolverá los cuerpos de otros 4 rehenes, aunque no especificó cuándo, a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos, cuyo retorno se frenó el sábado pasado, según Israel, por el trato cruel a los rehenes durante las entregas. Previamente contactamos con nuestro corresponsal, Federico Cuellar Verena, para hablar sobre las dudas del anuncio de un nuevo intercambio por parte de Hamás. Sí, las dudas principalmente están puestas en cuándo va a ocurrir, pero tanto Hamás como fuentes israelíes, en este caso de forma anónima, han confirmado a medios locales que este acuerdo para la liberación de esos 4 cuerpos de rehenes muertos, los últimos 4 rehenes de esta primera fase del acuerdo de tregua, a cambio de destrabar esa liberación de los 620 prisioneros palestinos, se va a llevar a cabo. En un comunicado Hamás ha dicho que la fecha será comunicada en el momento concreto, aunque previamente fuentes del grupo habían informado a las agencias Reuters, AP y AFP que esta entrega se daría este jueves, tal como estaba originalmente previsto. Recordemos que esta última crisis de las múltiples que ha habido en este proceso de frágil tregua en Gaza se dio después de que Israel se negara a cumplir su parte del intercambio el sábado pasado con la excarcelación de esos 620 prisioneros palestinos, alegando que demandaba a Hamás cesar las ceremonias que calificó de humillantes en la entrega tanto de los rehenes vivos como de los rehenes muertos. Es por eso que Hamás daría esta entrega de estos 4 cuerpos de manera más discreta y por medio de la contraparte egipcia, y dijo también el grupo palestino que Israel debería liberar entonces también, además de los 620 prisioneros, a un grupo adicional de mujeres y niños. La identidad de estos 4 rehenes muertos son Itzik El-Garak, Shlomo Mansur, Zahidan y Ohad Shahalomi, este último un franco-israelí que está en manos de una milicia más pequeña, también aliada del grupo islamista. De esta manera se podrían destrabar el proceso para iniciar las negociaciones de esa segunda fase, que igualmente no han comenzado en gran medida porque el gobierno de Benjamin Netanyahu no ha enviado una delegación a Qatar para participar de las negociaciones, pese a que en el acuerdo estaba previsto que debían haber iniciado el 3 de febrero, y con la primera fase terminando este 1 de marzo, la posibilidad que empieza a ganar cada vez más fuerza es la de extender esa primera fase, aunque una fuente israelí le dijo al medio The Times of Israel que esto solo ocurrirá si se producen intercambios adicionales de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, y que da como plazo, según esta fuente, Israel a Hamás hasta el próximo 8 de marzo para realizar liberaciones adicionales. En caso contrario, el gobierno de Netanyahu interpretará que el acuerdo de cese al fuego ha terminado. Recordemos, estas condiciones no estaban en el acuerdo original firmado por las partes. En tanto, decenas de miles de israelíes se alinearon en las carreteras durante una procesión fúnebre para Shiri Vivas y sus 2 hijos pequeños, muertos en cautiverio en la Franja de Gaza. El padre de Yarden Vivas fue liberado con vida y se lamentó por no haber protegido a su familia. Los detalles en el siguiente informe.
En la zona de Tel Aviv, una multitud acudió a presentar sus últimos respetos a la familia Bibas. Para estos conmovidos israelíes era casi un deber. La familia Bibas es, creo, el símbolo de todo lo que nos ha pasado desde el 7 de octubre, la masacre y la atrocidad que ocurrió. Estas sonrisas dieron la vuelta al mundo. Son las caras de Shiri y sus dos hijos, Ariel, 4 años, y Kefir, 8 meses, el rehén más joven del mundo. El 7 de octubre de 2023, en el kibbutz Nir Oz, en el suroeste de Israel, cerca de la frontera con Gaza, Yarden Bibas, el padre de la familia, fue secuestrado en su casa por hombres de Hamas. Luego agarraron a Shiri, que intentaba proteger a sus 2 hijos mientras se los llevaban a la franja de Gaza. Imágenes que conmovieron al mundo. Un mes después, Hamas anunció que Shiri Bibas y sus hijos habían muerto en un ataque israelí. Israel afirma que fueron asesinados por sus secuestradores. El 1 de febrero, Yarden fue liberado por Hamas. Este miércoles pidió disculpas por no haber podido proteger a su familia. Shiri, ¿recuerdas nuestra última decisión en el refugio? Te pregunté, ¿luchar o rendirse? Me dijiste que luchara, así que luché. Shiri, te pido disculpas por no haber podido protegerlos a todos. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, no habría disparado. Tras la confusión sobre su identidad, el cuerpo de Shiri Bibas fue finalmente devuelto por Hamas a finales de la semana pasada, en el marco de la frágil tregua con Israel en vigor desde el 19 de enero. Vamos ahora a Ucrania porque el gobierno de Volodymyr Zelensky dice que está revisando la versión final de un acuerdo preliminar con Estados Unidos sobre los recursos minerales. Pero el mandatario insistió en que el éxito depende de Donald Trump y de las garantías de seguridad que ofrecerá Washington a Kiev. Para ampliar, conectamos con nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Catalina, ¿cómo interpretar las declaraciones de Zelensky a propósito del acuerdo con Estados Unidos? Ángela, muy buenos días. Y es que es bastante complejo todo este proceso que muchas veces lleva a confusiones. Entendemos que este primer acuerdo sobre los minerales que fue presentado, la última versión por Estados Unidos, según se sabe, en la noche de ayer será aprobado por el Consejo de Ministros en el día de hoy aquí en Ucrania. Pero esto, como ha dicho el presidente Zelensky, hace parte de un acuerdo muchísimo más grande en las relaciones con Estados Unidos, y Zelensky ha dicho que el éxito de este acuerdo de los minerales depende del presidente Donald Trump. ¿Y en qué consiste? Y es que Ucrania está buscando que esa parte de ese acuerdo mayor tenga esas garantías de seguridad que lleven a comprometerse a Estados Unidos a proteger a este país y que impidan una invasión rusa o un ataque ruso en un futuro. Entonces, por eso, aunque la situación es confusa, lo que se entiende desde aquí es que aprobado ese acuerdo aquí en Kiev, irían a una reunión entre el presidente Trump y el presidente Zelensky donde discutirían esos temas de garantías de seguridad y también de que ese dinero que está congelado ruso en cuentas norteamericanas, pero especialmente europeas, sean utilizadas para esa explotación de minerales, para armas y para la reconstrucción de Ucrania. Y a partir de ahí vendrá un acuerdo más grande y luego se firmaría ya entre los ministros de Economía y el secretario del Tesoro norteamericano ese acuerdo de los minerales, según tenemos entendido. Y Zelensky dijo que todavía no podía confirmar, por otro lado, su visita a la Casa Blanca para el viernes, mientras que Rusia sí anunció una nueva reunión con altos cargos diplomáticos de Estados Unidos. Sí, lo que ha dicho Zelensky es que los equipos tanto de Ucrania como de Estados Unidos están coordinando esa visita, pero como usted decía anteriormente, no está confirmada. Ya la había intuido o la había hablado de ella el presidente Trump ayer mencionándola. Sí, me han dicho que él va a venir el viernes, pero realmente no estaba nada confirmado. Pero sí, el que ha confirmado ese encuentro entre las misiones diplomáticas tanto de Rusia como de Estados Unidos ha sido el ministro de Exteriores ruso, Lavrov, que dijo que habría un encuentro, este segundo encuentro, mañana en Estambul, en el cual
discutirían sobre la reactivación de esas relaciones diplomáticas entre ambos países, especialmente la activación de esas embajadas tanto en Washington como en Moscú, y también suponemos tiene que ver también con este proceso de mirar el acuerdo para poner fin a la guerra contra Ucrania, especialmente el nombramiento de esos representantes que negociarán este proceso. Pero recordemos que Ucrania siempre ha dicho que esto no tiene ninguna validez hasta que Ucrania y la Unión Europea hagan parte de esa mesa. Pues Catalina, como siempre a ti, muchísimas gracias por ampliarnos y explicarnos lo que está sucediendo en Ucrania. Vamos a continuar con más noticias. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizó una videoconferencia con otros líderes de la Unión Europea para detallar su reunión en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump, en la que precisamente propuso la presencia de tropas europeas en Ucrania en caso de un acuerdo de paz con Rusia. En su encuentro en la Casa Blanca, Macron buscó mantener al magnate del lado de Europa en las negociaciones para terminar la guerra y calificó la reunión como un punto de inflexión. Posteriormente, en una entrevista con Fox News, elogió la actitud de Trump hacia el jefe del Kremlin, Vladimir Putin. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que la idea de desplegar estas tropas europeas como parte de un acuerdo de paz en Ucrania es una hipótesis que Moscú ni siquiera está considerando. Así desmintió el Kremlin a Donald Trump, quien le dijo el lunes a su homólogo francés Emmanuel Macron que Vladimir Putin no se oponía a la idea. Al mismo tiempo, Lavrov anunció una nueva reunión con diplomáticos estadounidenses para mañana en Estambul. No consideramos ninguna opción. Por cierto, no sé lo que dijo Macron. No desempeñó su papel de manera muy convincente en Washington, pero el presidente Trump, cuando se planteó este tema en la conferencia de prensa, según leí, dijo que la decisión de desplegar fuerzas de mantenimiento de la paz solo es posible con el consentimiento de ambas partes. Al parecer se refería a nosotros y a Ucrania. Nadie nos ha preguntado al respecto. Creo que este enfoque, impuesto por los europeos, en primer lugar Francia y Reino Unido, tiene de nuevo como objetivo mantener el conflicto en ebullición. Y vamos a América Latina. El gobierno de Chile, del presidente Gabriel Boric, levantó este miércoles el estado de emergencia decretado el martes por un apagón que llegó a afectar a más del 90% del país. Las autoridades investigan lo sucedido y descartaron la posibilidad de un presunto atentado. Veamos el informe de Manuela Cano. Negocios a oscuras, semáforos apagados y caos vehicular. Ese era el panorama en Chile el martes, cuando el país suramericano experimentó un apagón masivo que llegó a afectar a más del 95% de su territorio y que condujo al gobierno de Gabriel Boric a decretar el estado de emergencia y el toque de queda en gran parte del país, incluida Santiago, la capital. La reposición que se ha ido dando parcialmente es una buena noticia, pero hay que ser muy claros en que lo ocurrido hoy nos indigna, porque no es tolerable que por responsabilidad de una o varias empresas se afecte la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas. Y por lo tanto, es deber del Estado de Chile hacer valer esas responsabilidades. Ante ese panorama, las autoridades buscan esclarecer las causas de la falla eléctrica. Hasta el momento se cree que se debe a una desconexión de las líneas de transmisión y el gobierno descartó que el motivo del corte haya sido un ataque. El martes, los ciudadanos relataban el temor que causó el apagón y demandaban que se restableciera lo más pronto posible. Me dio miedo, sí, como que me imaginé cualquier cosa, o sea, como que igual se vio y todo saliendo, no sé, todo mal. No hay nada, no hay efectivo, no hay dinero, no hay metro, no hay nada, bueno. Entre las principales consecuencias, el metro de la capital fue evacuado, afectando los viajes de miles de personas. También interrumpió las operaciones mineras, ubicadas en mayor medida al norte del país. Chile, conocido por tener una sólida infraestructura eléctrica, enfrenta el que sería su peor apagón en al menos 15 años. Y para el cierre actualizamos la información sobre la salud del Papa Francisco. Según el Vaticano, el sumo pontífice de la Iglesia Católica pasó una noche tranquila en el hospital y está descansando aún en estado crítico por la neumonía doble que padece. El Papa de 88 años está pasando su 13º día en el Hospital Gemelli de Roma, la estadía hospitalaria más larga de su papado en casi 12 años. Recuerde que la ampliación de esta y de otras noticias está en nuestro sitio web france24.com. Eso es todo por el momento, pero en minutos regresamos con más de nuestra programación. Siga en France 24. Buenos días.